Hola, Questioners, ¿cómo estáis? ¿Cómo va todo? Bienvenidos a un nuevo directo de Cuestiona en el que vamos a hablar de si vamos a tener jubilación. Ese va a ser el tema central que vamos a tratar hoy con Marcos, igual que el otro día, con Marcos Girardi, que nos va a acompañar. Ahora mismo lo invitaré para hablar de esto, ¿no? De un tema delicado como es la jubilación. Un tema que, bueno, veremos hoy que es complicado, es delicado, puede ser duro, pero bueno, vamos a verlo y vamos a poner conciencia sobre él, ¿no? Porque si le ponemos conciencia, por lo menos vamos a poder tomar mejores decisiones para protegernos, ¿no? Ante los grandes cambios que está habiendo en este sentido. Hola a todos, bienvenidos otra vez. Ahora ya somos más de 80 personas, así que bueno, es un placer para mí estar aquí. Yo soy Roger Casanova, soy miembro del equipo de Cuestiona y nada, no me dilato más y voy a invitar a Marcos. A ver, vale, diría que ya lo he invitado bien. A ver cómo va. Podéis ir poniendo también en los comentarios lo que queráis. Ya sabéis, mientras estamos aquí con Marcos charlando, que ya está aquí, podéis ir poniendo en los comentarios. Hola Marcos, ¿cómo estás? Hola, hola, Roger, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos, a todas. Hola, ¿cómo andas? ¿Cómo va? Muy, muy bien, muy tranquilo por ahora, todo tranquilo. ¿Vos cómo estás? Perfecto. Bien, bien. Muchas ganas de compartir este rato contigo. El otro día, bueno, me lo pasé muy bien y hoy como segunda parte vamos a mejorarlo más aún, ¿no? Aunque tenemos un tema un poco distinto, ¿no, Marcos? El tema jubilación, ¿cómo lo ves este tema? ¿Tienes ganas o qué? Sí, la verdad que sí, es un tema que hace tiempo no le daba mucha importancia, pero últimamente sí lo vengo viendo antes lo veía medio de reojo, ahora lo vengo viendo bastante directo y creo que también nos va a aportar mucho a nosotros y a la gente el conocer bien dónde estamos parados con respecto a esto. Claro, lo estaba explicando ahora, no sé si lo has visto esto, ¿no? También lo comentamos el otro día en respecto a las finanzas. Claro, hay muchas cosas complicadas, difíciles para nuestra vida y que son negativas, ¿no? Y a veces cometemos el error cuando entramos en el desarrollo personal, que es huir de lo negativo, ¿no? Hacer como que no existe pensamiento positivo para evadirnos de lo negativo. Por lo menos yo creo que lo más efectivo es ver la realidad, aunque sea negativa o pueda llegar a ser negativa o pueda ocasionarnos un problema y a partir de aquí aceptarla, que siempre está bien, ¿no? Fundamental, pero una vez lo hemos aceptado, entonces sí, vamos, venga, a pensar en positivo, a buscar las oportunidades, a buscar las mejores interpretaciones y a buscar las mejores herramientas para poder afrontar la realidad de la mejor manera posible. Porque claro, entrando ya en tema, claro, el tema de las jubilaciones está complicado, sobre todo en España, ¿no? Hoy vamos a hablar sobre todo en España, pero también para la gente que nos seguís desde Latinoamérica, que sepáis que la situación es un poco distinta, pero por simple cuestión de tiempo. Es decir, lo que vamos a decir que pasa hoy en día en España, en 5 o 10 años también va a pasar en la mayoría de países de Latinoamérica. Piensa así, ¿no? También, Marcos, tú que eres argentino, para los argentinos que estén en el directo, ¿qué les dirías? Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que sí, bueno, ahora se está viendo más a nivel global, después de la pandemia se está viendo más a nivel global este tema, pero en Argentina, bueno, venimos, como dice un amigo, de pretemporada todo el año, nosotros venimos como entrenando todo el año con todos estos temas de jubilación, de inflación, bueno, todo este tipo de cosas, pero es como que también está medio como, es un poco lo que vos traías antes del tema de la aceptación, ¿no? De aceptarlo y no resignarnos, porque muchas veces nos resignamos a decir, bueno, que pase lo que pase, yo aporto y después veré a los 65, 67 años cuando me jubile qué pasa, en la parte, en el caso de los hombres y a veces nos resignamos y no aceptamos esa situación de decir, bueno, acepto y de qué forma la encaro, digamos, ¿no? Entonces como Claro, que claro. la dejamos medio costadito. Exacto, en lugar de... Sí, es la gran diferencia, ¿no? Entre la aceptación y la resignación. La aceptación te lleva después a una acción positiva, ¿no? En cambio, la resignación te deja totalmente pasivo. Bueno, entrando ya en tema, Marcos, me gustaría, hemos estado estos días hablando un poco, compartiendo información. Tú me pasaste un vídeo que estuvo muy bien sobre las pensiones, ¿no? Y más que nada me gustaría para nuestro público que comentáramos la situación actual y cuál es el problema, un poco la situación de población, ¿no? que ocasiona el problema que vamos a tener en la jubilación, que ya tenemos en España y que se va a agravar en los próximos años. Ujú.
Sí, sí, yo creo que es un poco lo que vos venís diciendo, bueno, en el video este que estamos hablando, lo grafican con una pirámide, ¿no? El tema de la pirámide, de que en su momento la idea de jubilación estaba como puesta, digamos, para que la base sea más ancha que la punta, digamos, entonces los que estamos en edad de aportar y de trabajar y demás, seamos mayoría a la gente que se está jubilando, ¿no? Entonces, como que más personas aportando y menos personas jubilándose. Ahí está, mira, justo Muy la cutre esto, pirámide. pero bueno, nos sirve. Mira, te Está lo pongo perfecto, como presentación PowerPoint. Voy a perfecto, alejarme un poco. perfecto. Está justo porque ahí, bueno, ahí marca una de las claves que vamos a hablar hoy del tema del baby boom. Pero bueno, más que nada, esa sería la forma de la pirámide que Claro, se pensó, digamos, al principio de cuando salió el tema, la forma esta de jubilación, ¿no? O sea, la base, en este caso, bueno, la base está un poquito más chica, pero en sí es como la cantidad de gente que se jubila es más pequeña que la base, que los que aportamos. Entonces, bueno, claro. está como cubierto, ¿no? Porque hay muchos ingresos de acuerdo a la gente que trabaja, que aporta. Entonces, tienen cubierto la parte jubilatoria, la parte de pensiones. Está todo cubierto arriba, digamos, ¿no? Exacto. Es decir, ahora mismo es toda esta gente, como veis, el gran grueso de personas que hay aquí que tienen entre 40, 50, 55 años, que son los llamados baby boomers en España, que nacieron después de la guerra civil, etcétera, en época de prosperidad. Claro, estos están ya aguantando, como trabajan con sus impuestos, están aguantando a la parte de arriba de la pirámide, que son ya los jubilados, ¿no? Pero claro, estos con el tiempo se va a ir desplazando. Es decir, toda esta enorme cantidad de gente en los próximos, ya ahora mismo se están empezando a jubilar, pero en los próximos 5 o 10 años van a pasar a ser la parte de arriba de la pirámide. Y todos nosotros que estamos aquí, bueno, todos nosotros, me incluyo a mí, aunque seguro que hay mucha gente que está mirando el directo que está, o es baby boomer, digamos, todos estos van a tener que aguantar a los pensionistas, ¿no? Es decir, va a haber más gente eh, pensionista que gente activa que a través de su trabajo y sus impuestos pague esas jubilaciones. Ese es básicamente el gran problema que tenemos como, como sociedad, como en este caso de España, ¿no? O sea, que voy a poner esto, el trípode este que tengo. Totalmente, Eh, y es un poco lo que va a decir Roger. Bueno, para la frase esa baby boomer, para quien no lo conoce, se dice que en esa época fue donde hubo mucho nacimiento, digamos, o sea, como mayor cantidad de nacimientos, pero en realidad se sostuvo la cantidad de nacimientos, digamos, pero fue más que nada que hubo poca mortalidad de jóvenes y adolescentes. Entonces, como que pareció que hubo mucho el baby boomer, digamos, como que fue el boom de los baby, de los nacimientos, pero en realidad, bueno, fue como que se sostuvo ahí, pero fue poca la cantidad de fallecimientos, ¿no? exacto, si no me equivoco, por temas de que, bueno, simplemente mejora sanitaria y todo, avances. En el caso de España, pues se consiguió reducir mucho estas muertes. Claro, además, vemos esto y dices, bueno, pues aumentemos la natalidad, ¿no? O sea, primero de todo, ¿por qué España tiene una base tan pequeña en relación a esta generación de del baby boom? ¿Por qué tenemos una base tan pequeña? Y es que, hostia, Marcos, esto me sorprendió. O sea, al final se dice que se necesita para poder mantener esta estructura de que los de la base mantengan a los de arriba, que cada mujer en edad fértil tenga una media de como mínimo 2 hijos. Y en el caso de España, nos encontramos de que la media es de 1,3 hijos por mujer fértil, ¿no? Claro, y además esto, la previsión que nos dicen sobre todo psicólogos, sociólogos, es que esto va a ir a menos, es decir, que la gente cada vez, no vamos a entrar en los motivos, pero la gente cada vez va a tener menos hijos y por lo tanto vamos a tener más problemas, ¿no? Y en este sentido también hay un dato que es importante y es que, claro, cada vez mm, estamos más envejecidos, ¿no? Como hemos visto, pero para ponerlo en un dato más así concreto, en 1975 la edad media de España era menos de 30 años. En 2020 ya era de casi 45 años. ¿Qué dirías de esto, Marcos? Hostia, es mucha diferencia en... A ver, tampoco es tanto tiempo, ¿no? Son 50, algo más de 50 años. Mm. Sí, sí, o sea, vos decís no hay mucho tiempo, 40. pero se nota, claro, se nota mucho ahí la diferencia, ¿no?
y también está un poco el tema de las, o sea, pensando en la jubilación, ¿no? Vos decís, bueno, hay como más gente promedio de más grande que chicos, ¿no? Que adolescentes o que gente que está trabajando. Pero pensando en esto, en decir, también se están como estirando en varios países, no sé, acá en España no estoy muy al tanto, corregime Ujú. vos, pero en varios países se está como estirando la edad de jubilación. Se está como, bueno, antes en Argentina, por ejemplo, a 65 años, después pasó a 66, si no me equivoco, los hombres, y ahora creo que están por pasar a 67. Entonces, como que al ir avanzando eso y al ir estirándose la calidad sí, la calidad de vida y la La gente que, esperanza de la vida. esperanza de vida, perdón, gracias, la esperanza de vida es como bueno, entonces, al estirarse la esperanza de vida, entonces se alarga un poco la edad de la jubilación. Entonces, como que sin querer vamos a ir subiendo un poquito más el número de la edad de esa. Y es como que voy a decir, bueno, antes de cuando me jubilaba a los 65, ahora me jubilo a los 67. Y si esto sigue avanzando, capaz que me jubilo a los 70. Entonces, como que cada vez se me estira un poco Claro. más, ¿viste? Como que voy ahí medio contra reloj, ¿no? Sí, es como que no, claro, nosotros a lo mejor nos acabamos jubilando a los 75, no lo sé, si tenemos jubilación, ¿no? Que es otra cosa. Me llama la atención algo que estás diciendo. Mm, Entiendo que en Argentina la edad de jubilación es diferente entre hombres y mujeres, por lo que has dicho. Sí, las mujeres Ah, a los vale, 60 y los hombres a los 65. Era en su vale, momento, vale. ahora no estoy bien al tanto, pero era así esa Bueno, sintonía. pero hay cierta diferencia, ¿no? Ok, no conocía esto en España. Por lo que yo sé, es lo mismo. En principio es 65 años tanto para hombres como para mujeres. No está bien saberlo para entender que cada país no tiene sus propias dinámicas, está bien. Eh, claro, también la esperanza de vida que comentabas ahora ha pasado del año 75 al 2019 en España de 73 años a 83 años. Por lo tanto, y eso tenemos que tener en cuenta que seguramente va a seguir creciendo. Es decir, eh, seguramente vamos a trabajar más tiempo para mantener este sistema y además, bueno, es congruente porque la esperanza de vida va a ser mayor, ¿no? Imaginamos que en los próximos años, con aumento de las tecnologías de sanidad, lo que sea, podremos tener una esperanza de vida a lo mejor de 90 años en 20 años, ¿no? En España no son 65 años, nos dicen. Mm, Bueno, ¿cuánto es ahora? ¿67? Y me sonaba 67, pero no sé si lo habían aplicado ya. Claro, yo había leído que iba subiendo, pero no sé si ya estaba aceptada la de 67. Pues bueno, obviamente se va a tener que alargar porque, claro, ¿qué podemos hacer? Al final, Marcos, ¿cómo crees tú que van a solucionar los estados este problema que tenemos? Y yo según estuve viendo, bueno, este video que vos mostrabas, también el tema de cómo se va parcheando, entre comillas, todo, porque se creó ese sistema porque obviamente había más base de pirámide que punta, ¿no? Entonces, bueno, tenía sentido, ¿no? Pero después cuando se fue empezando a cambiar eso, que la base se empezó a hacer más angosta y el centro de la punta se va ensanchando, es como que vos decís, bueno, ¿cómo lo soluciono? ¿Cómo parcheo? Y ahí está el tema, porque vos decís, bueno, ¿qué hago? ¿Bajo el porcentaje de jubilación o de pensión de las personas? Entonces también está el tema de que las personas que se jubilaron o que aportaron toda su vida van a decir, che, pero al final yo aporté toda mi vida y ahora que estoy jubilado me bajan el monto de la pensión o de la jubilación o el porcentaje, ¿no? Entonces, yo creo que también ahí es un tema que no me querría meter por el tema de los gobiernos y demás, pero creo que es una decisión bastante jodida, más allá de que los gobiernos mismos se meten en eso, que ellos mismos lo tienen que solucionar, pero es un tema heavy porque vos decís, ¿cómo haces para emparejar eso ahora? Si vos le llegás a sacar a los que están jubilados, se va a armar un lío terrible, pero no estás consiguiendo que la base se ensanche, digamos, de cantidad de gente que va aportando, porque, por ejemplo, dicen que hasta este momento hay, por ejemplo, dos personas que aportan por una que se jubila. Entonces, más o Ujú. menos los números dan. Pero dicen que en unos años, creo que en 10 o 15 años, va a haber una persona que aporta por una que se jubila. Entonces, como que no van a cerrar los números, digamos. Claro, Entonces, claro, no va. es como medio bastante preocupante, ¿no? Totalmente, sí, sí. Cada vez va a ser peor probablemente. Y claro, es un sistema que, como dices, está diseñado para que la densidad de población sea, la densidad de población, perdón, la pirámide que hemos comentado,
sea un triángulo perfecto, ¿no? Donde la base es más ancha que la punta. Entonces, claro, también lo que estaría bien que algún político pues pudiera cambiar este sistema, ¿no? Pero realmente al final los políticos tienen como incentivo mantenerse en el poder, estar ahí 4 años y después si pueden 4 años más, ¿no? Entonces, realmente, Marcos, yo no creo que ningún político se meta en el fregado ahora mismo de decir voy a ser yo quien cambie el sistema, porque ahí habrá una generación que seguramente habrá pagado jubilación pública, pero se estará cambiando el sistema, seguramente que después podemos comentarlo, a algo más privado, que podría ser una de las soluciones, una de las pocas soluciones que se plantean, ¿no? Eh, por lo tanto, sí, estamos en un panorama difícil y que requiere que nosotros, pues un poco, cambiemos la mentalidad, porque no podemos tener la misma mentalidad de nuestros padres, de gente que nació en los años 40 o los años 50 o años 60, porque ellos sí que realmente les está sirviendo este sistema. Es decir, ellos han pagado toda su vida y van a recibir en su momento, ¿no? Y eso también me parece muy importante que comentemos, Marcos, cómo funciona en realidad el sistema de pensiones, ¿no? Porque, claro, la gente se piensa, o mucha gente yo creo que se piensa, que tú pagas y lo que tú pagas después lo recibes. Pero en realidad no funciona así, ¿no? ¿Verdad, Marcos? No, en realidad, o sea, lo que vos vas pagando, después hay un porcentaje que recibís, ¿no? Un porcentaje de eso que estás pagando, creo que, bueno, depende también del país, ¿no? Pero se toma, creo que el promedio de los últimos 10 años trabajados, de lo que ganaste, el promedio, se te da, acá en España es uno de los primeros países, creo que el segundo o tercer país, donde más alto porcentaje se paga, ¿no? De jubilación y pensión, que es creo que un 80%. Y bueno, es como que vos decís, bueno, si Sí, estabas ganando 1.000 euros en promedio, vas a recibir 800 de jubilación o de pensión, ¿no? Pero hay países, por ejemplo, como, bueno, estaba leyendo Chile y Argentina, que se ganan un 40, un 50%. Entonces, como que vos decís, bueno, lo que vas aportando, te va sumando, creo que son, no sé si son 35 años que tenés que aportar como para poder jubilarte, ¿no? Entonces vas aportando durante 35 años y lo que aportaste, es el promedio de los últimos 10 años, es un porcentaje, ¿no? De acuerdo al país, de acuerdo al sistema y demás. Pero esto que otra vez también es súper importante, el tema de ver de pasar de lo público a lo privado, como hacen, por ejemplo, en Chile, que se hace mucho allá en Sudamérica, en Chile se hace el tema este de lo privado, ¿no? Que también tuvo sus repercusiones, ¿viste? Como que hubo muchos líos ahí con respecto a eso. Pero ¿qué pasa? Ahí aportan menos, ujú, creo que son 2 o 3 veces menos que acá en España, por ejemplo, pero el porcentaje es un 40 y pico por ciento de lo que reciben después en pensión, de lo que es el sueldo. Entonces, aportan menos, pero reciben menos también, ¿viste? Entonces, claro. es como que también, bueno, por acá comentaban recién en un comentario también el tema de habría que cambiarlo en la Constitución o algo por el estilo, pero Mm, obviamente que siempre va a haber una franja que va a salir perdiendo. O sea, siempre cuando se cambian esas cosas hay una franja que sale perdiendo y por más que nos quejemos, que gritemos, que salgamos a la calle, lamentablemente lo van a cambiar. Entonces, que va a haber una franja que va a salir perdiendo, seguro, porque esto hay que cambiarlo de alguna forma y lamentablemente alguien siempre sale perdiendo y somos siempre los que pagamos los platos rotos, ¿no? Pero bueno, creo que es necesario también. ujú. Claro, es que además estamos hablando en este caso, cuando hablábamos antes de los jubilados, ¿no? Que personas que han aportado durante toda su vida y después van a recibir una parte muy baja de su sueldo, ¿no? También hay una frase bastante famosa, creo que es de Robert Kiyosaki, que es que dice que para la mayoría de las personas la jubilación es pasar de la clase media a la clase baja, ¿no? En el sentido de que los ingresos disminuyen mucho. Aunque, bueno, podríamos ahí hablar de que, claro, también tienes más tiempo libre, es decir, la riqueza es un concepto mucho más amplio, ¿no? Eh, pero, claro, al final también estamos hablando de que en unos años no solo los pensionistas seguramente reciban menos, sino que además las personas en edad activa de trabajar van a tener que pagar más igualmente para que los jubilados reciban menos. Es decir, vamos a tener toda la población al final, tanto los jubilados como la población activa, con problemas o enfadadas con lo que está pasando con el sistema de jubilación, un poco sintiéndose estafadas, ¿no? Porque sí que es verdad que habrá un punto donde, como decimos, eh, para mí el sistema de jubilación, y esto lo he escuchado de algún economista, se asemeja mucho a un esquema Ponzi. Es decir, a un esquema, una estafa piramidal. Es decir, los que llevan más tiempo reciben de los que acaban de entrar, ¿no? Hasta que hay un punto donde esto quiebra y los que acaban de entrar han pagado, pero no recibirán nada, ¿no?
y eso al final es cómo está funcionando. Por lo tanto, no sé, Marcos, tú, ¿qué solución le podrías dar? O vamos a comentar un poco aquí entre tú y yo, pues qué soluciones hemos visto, qué soluciones creemos que se pueden dar a este grave problema, aunque seguramente nadie desde la política lo va a hacer porque no hay incentivos para hacerlo. Ahí hay un problema donde nos va a estallar en la cara en algún momento. ¿Qué plantearíamos como soluciones? Y yo creo que políticos no somos, economistas tampoco, ni tampoco me gustaría hacerlo. O sea que las soluciones que yo puedo dar y creo que acá en conjunto podemos dar en este momento son saliendo de lo que es la parte política, saliendo de los gobiernos, que eso, la decisión que tomen va a ser la que se va a implementar. Ujú. Yo creo que es, como decimos en coaching, ¿no? La responsabilidad nuestra. ¿Qué está en nuestras manos hacer? ¿Qué es responsabilidad nuestra, digamos? Entonces vos decís, che, bueno, esto puede explotar en cualquier momento, puede explotar mañana o capaz que dura 10, 15, 20 años más y explota después, pero bueno, seguramente va a explotar porque, como decís, es ese sistema Ponzi o también llamado Madoff, que también era un estafador también, Madoff, y esto en algún momento explota, seguro. Entonces, o sea, es como dice Borja, no nos crean nada, verifíquenos por su propia experiencia, pero calculamos que sí. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros de nuestra responsabilidad? O sea, es como que vos decís, o sea, por más que el sistema siga funcionando así, y vos decís, bueno, en Sudamérica recibís un 50, un 40% de lo que estuviste aportando, entonces vos estás ganando promedio 1.000 euros, por decirle un número redondo, Ujú. 1.000 euros, y cuando te jubilás ganás 400, 500. Entonces, obviamente que tenés que achicar y ajustar tu estilo de vida, pero brutal, porque vos decís, bueno, al final me jubilo para estar tranquilo, pero al final en Argentina pasa mucho que tenés que seguir trabajando porque la jubilación no la alcanza. Entonces, como decir, bueno, me jubilé, pero al final tengo que seguir trabajando a los 65, 70 años. Entonces, yo creo que va más por la responsabilidad propia de decir, bueno, sabiendo esto que puede llegar a pasar, por más que tengamos 20, 30, 40, 50 años, que nos falte todavía para jubilarnos, pero ¿qué está en nuestras manos hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros en este momento por si esto explota todo? ¿En qué puedo, cómo puedo manejar mi jubilación y no depender del Estado o de la jubilación, la pensión del Estado y demás? Entonces, creo que también ahí está en tomar acción nosotros, y es un poco lo que hablamos el viernes de la inteligencia financiera, ¿no? De Claro, formarnos un poco en conocer cómo funciona el sistema, conocer cómo es el modelo de pensiones, el modelo de jubilación, cuánto estamos aportando, porque muchas veces, que a mí me pasaba también en Argentina, yo tenía mi nómina, mi recibo de sueldo, y yo agarraba, lo firmaba, miraba el monto total que me pagaban, coincidía, lo firmaba y nada más, yo ni me fijaba cuánto estaba aportando, si de jubilación y de nada. Entonces, creo que también hay mucho desconocimiento, mucha ignorancia, entre comillas, o sea, de parte nuestra, como vos decías el viernes, ¿no? Tuvimos en todos los años de primario, secundario y facultad, no tuvimos nunca una clase que nos hable sobre esto. Entonces, creo que para mí la clave es formarnos financieramente en relación a lo que es el dinero en sí y bueno, y en este tema de hoy que es la jubilación, ¿no? ujú. Sí, es curioso. Yo sí que recuerdo en el colegio enseñarme lo de la pirámide de población, enseñarme, bueno, un poco que era un problema, ¿no? Pero solución no dieron ni una. O sea, te enseñaban el problema y era como, ah, vale, ok, pues asumo que no voy a tener jubilación y ya está, ¿no? Eh, Totalmente, yo concuerdo contigo, Marcos. Al final tenemos que centrarnos en lo que depende de nosotros y allí dar el máximo. Y en este caso, yo creo que tenemos que cubrir este vacío de que no tenemos inteligencia financiera, eh, tanto en nuestras finanzas personales como que no entendemos el panorama general, ¿no? No entendemos el panorama, cómo funciona la economía, qué hacen los bancos centrales, qué hacen los gobiernos, ¿no? Dónde van nuestros impuestos, todo esto. Yo creo que si hubiera más conciencia, que esto también se toca en el máster, por supuesto, ahí sabríamos más cómo encarar nuestras decisiones para llevarlas a buen puerto, ¿no? Y también para cambiar un poco la sociedad, en el sentido de que aquí hay gente responsable de que ha hecho este sistema y que seguramente no va a pagar nunca las consecuencias de haber creado un sistema que no es para nada sostenible. Así que sí, mira, tengo aquí mira, te voy a enseñar alguna pirámide más para que vea la gente también. España 2051. A ver, mira, verle de la vuelta. Esto es la pirámide que se prevé, claro, esto es una previsión, ¿eh? Es decir, no lo tomemos al pie de la letra porque pueden pasar muchas cosas, pero claro, en España 2051 se espera esto. Es decir, como veis,
la gente jubilada va a ser bastante más que toda la gente que viene después. Y además esto, el tema de la natalidad es es un círculo vicioso. Porque claro, si cada vez la gente tiene menos hijos, eso genera que cada vez esos... Es decir, tú tienes esta cantidad de gente. Estos tienen estos hijos. Claro, esta cantidad de gente, a no ser que tenga muchos hijos, ya no va a mantener este nivel, sino que aún va a ser más pequeño. Es decir, la población cada vez va a ser menor y va a ser como un constante en las próximas décadas de que la población activa va a tener que pagar esto, ¿no? Lo que nos dicen algunos expertos que podría ser la solución, primero, algunos hablan de incentivar la inmigración, ¿no? Se habla de que la gente inmigrante, pues primero que sería más población activa y después que tienen como costumbre, por factores socioeconómicos, tener más hijos, ¿no? Y plantean como eso, pero claro, yo también me planteo aquí, Marcos, pero al final, con la gente que ya somos en España, tenemos, no sé si es un 15% de desempleo. Es decir, claro, al final si traes a más gente, tendrás mucho desempleo, más gente a la que pagarle el paro que se van a sumar a gente que recibe y no que aporta a la caja de las pensiones. Entonces, no sé si es el sistema idóneo, ¿no? Mm. Sí, sí, por eso un poco lo que hablábamos recién de hacernos cargo cada uno y responsable de nuestra jubilación, ¿no? Porque también es como que, por un lado tenés eso, que vos decís, bueno, la pirámide que vos mostraste recién, que se ve perfecta, o sea, en el sentido de que la base es una previsión, ¿no? Pero obviamente que por algo están esas previsiones, o para algo. Entonces, la base es muy angostita a comparación de la punta. Entonces, como que vos decís, ¿cómo haces para solventar todo eso? Que en un momento se llegó, por ejemplo, acá en España, creo que fue en el 2010, se llegó a tener una reserva, digamos, que todo ese dinero que se aportaba iba a una reserva como para pagar jubilaciones y pensiones. Eso se reinvertía, daba intereses y se iba generando un buen caudal. Después, como en todos los países, calculo, o la mayoría, empiezan a usar, o sea, a tapar agujeros, como decimos, ¿no? Entonces, pues sí, bueno, che, tenemos una deuda acá del Estado y ¿de dónde sacamos el dinero? Bueno, tenemos la caja de pensiones, bueno, saquémosla de acá y tapemos acá. Entonces, como que vas tapando agujeros, vas poniendo parches, ¿viste? Como una pileta pinchada con agujeritos, entonces le vas poniendo parches para que no Sí. pierda agua por acá, pierda por acá, pero en algún momento esos parches como que se llenan de agua de presión y explotan para todos lados, ¿viste? No te Entonces, quedan manos ya claro, no te, no para te quedan tapar, dedos ¿sabes? para ir parcheando los agujeritos. Entonces, Sí, sí. es como que vos decís, por eso también hacemos mucho hincapié en hacernos cargo y responsables nosotros, porque no es fácil ver una solución a corto plazo y no es fácil ver una solución como están las cosas ahora, más después de la pandemia que también que se inyectó mucho dinero, se imprimió mucho dinero, la Ah, inflación subió en todos lados, que acá en España, creo que hace un año atrás, yo cuando llegué acá a España, hace un año más o menos, la gente de España no tenía noción de lo que significaba inflación. O sea, había unos reportajes que decían que había un 80%, creo, un 85%, y la gente no sabía qué significaba inflación. Y nosotros en Argentina vivimos en inflación, entonces era como que vos sí, decís, era raro, ¿no? Y ahora se está viendo eso, ¿por qué? Porque al imprimir más billetes por el tema de la pandemia, para tapar esto que vos decías, el tema del paro, el tema de la gente que cerró, que tuvieron que bancar las empresas para que no quiebren y demás, se imprimió muchísimo y al imprimirse más dinero, obviamente que sube el tema de la inflación. Entonces, es como que, como veníamos diciendo recién, taparon el parche este para que la gente no se funda, o la gente tenga como para comer, pero a la vez la inflación sube, entonces es como que vas tapando, 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 y total. en un momento va a explotar. Es como al final el remedio va a ser peor que la enfermedad a veces si sigues tapando así. Y además hay algo curioso que justo creo que fue el año pasado, que curiosamente en España ya no se iba a enseñar en los libros de texto qué es la inflación, ¿no? Justamente cuando pasó esto de la pandemia, que sabía que se estaba creando dinero para incentivar la economía, etcétera, ¿no? Que ya no se va a enseñar el concepto de inflación, qué es ni de dónde procede. Bueno, ahí la educación también por parte del Estado, que obviamente pues quiere proteger sus propios intereses. Yo estoy muy de acuerdo contigo, Marcos, tú que has hecho el máster en inteligencia financiera, lo sabes, de que, mira, al final hay cosas que no dependen de nosotros, hay un Estado, hay unos intereses, hay los políticos, bueno, no vamos a juzgarlo, ya hemos comentado lo que hay y a partir de aquí tú vamos a invertir en nosotros mismos porque es que si no, ¿qué vamos a llegar a nuestra jubilación y no vamos a estar en la pobreza y tendremos que trabajar sin poder gozar de esos últimos años? Es difícil, ¿no? Así que
Lo que sí que yo creo que es nuestra parte de responsabilidad es crear un plan de acción, aunque seamos jóvenes, aunque tengamos 40, 50 años, ya un plan de acción para nuestra jubilación que esté más allá del plan del Estado, porque el plan del Estado a lo mejor nos llega, pero mi opinión, Marco, es que no nos podemos fiar mucho y por lo menos tener un plan B, ¿no? Mejor llega un momento donde sí, recibiremos algo del Estado, pero si recibimos 500 euros del Estado, por ejemplo, y conseguimos otros 500 de algo que hemos generado, ¿no? De nuestros propios ahorros que los hemos ido reinvirtiendo y en ese momento pues tenemos una gran cantidad de ahorro, ahí podemos sacar algo. Entonces es cambiar un poco la mentalidad también, muy, muy importante. Mm. Y creo que es tan importante para la gente que se va a jubilar en breve tener esto en mente como los que tenemos 20, 30 años, que aún nos queda tiempo, pero ya hemos visto las previsiones, ¿no? Que igual que nos va a pasar a nosotros, que vamos a tener que pagar la jubilación de los que ahora tienen 60, 65, 70 o 55, los que vienen detrás nuestro también se lo van a tener que comer y seguramente con una inflación más elevada. Es decir, bueno, tengamos en cuenta también que al beneficiarnos a nosotros mismos, creando nuestro propio plan de jubilación, también estamos ayudando a las generaciones futuras a que a lo mejor no tendrán que soportar tanto peso porque nosotros también habremos tomado responsabilidad de nosotros. Sí. Para eso es fundamental formarse, sin duda. Sí, 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 una de las cosas también que yo me veía muy reflejado en eso hace unos años atrás, era el tema de que se hablaba mucho allá en Argentina con mis amigos, no sé, acá seguramente también, el tema de, bueno, hay que trabajar, es lo que toca, es lo que se debe, es lo que hay que hacer para llegar a jubilarse y empezar a vivir. O sea, es como esa mentalidad, digamos, ¿no? Que yo también la tenía, la sigo teniendo, pero obviamente ya va cambiando con el tiempo, ¿no? Pero en ese momento vos decías, bueno, trabajo, me rompo 12 horas al día, trabajo de turno en una fábrica, o sea, como para juntar, y después cuando me jubile descanso. Y es como, bueno, la frase como dice, creo que era, no sé si Buda o Dalai Lama, no me acuerdo quién decía, ¿no? Que el ser humano pierde la salud para juntar dinero y después usa el dinero para recuperar la salud. Entonces, como que también esas cosas las pasamos en automático, las pasamos en transparencia y es como que a la vez no las queremos hacer consciente porque duele ver esa realidad. Que vos decís, que no estoy como donde estoy trabajando, no me gusta, estoy mal pero acostumbrado, es una frase que se usa mucho, estoy mal pero acostumbrado, y vos decís como acostumbrado estoy mal, o sea, entonces yo creo que también es cuestión de replantearnos si realmente queremos vivir hasta los 60, 65 años, esforzándonos, sacrificándonos, viviendo mal, trabajando donde no nos gusta para aportar para esa jubilación, que encima después tal vez la tenemos o no, no sabemos. Y si Claro, la tenemos, tal vez es un 40 o un 50% de nuestro sueldo, o sea que nos vamos a tener que achicar y vamos a tener que buscar ingresos de otra forma, así con la soga al cuello. Creo que es momento de, como vos decís, estemos en los 20, en los 30, en los 40, en los 60 años, a punto de jubilarnos, creo que es momento de tomar conciencia, de decir dónde estamos parados, qué es lo que quiero yo para mi futuro, cómo me veo, también, porque muchas veces somos muy cortoplacistas, ¿no? Que pensamos de acá un par de años. Bueno, sí, de acá un par de años, de acá un par de años. Pero si vos pensás de acá 10, 20, 30 años, ¿cómo te ves? ¿Cómo nos vemos? ¿En qué situación nos vemos? Entonces yo creo que ahí es clave plantearse esas preguntas y no dejarlas en transparencia. O sea, planteársela aunque duelan, porque van a doler seguro, porque vos decís, tengo que tomar acción, tengo que elegir y tengo que aceptar esta situación, como decíamos antes, no resignarme, sino aceptar la situación que estoy viviendo, aceptar que a lo mejor no me gusta lo que estoy haciendo, el trabajo, pero bueno, ¿qué elección tomo yo para de acá a unos años estar más tranquilo y estar no dependiendo de afuera, sino dependiendo de mí mismo, ¿no? Y tal vez si llega la jubilación, buenísimo, tengo otro ingreso, como decías, pero por exacto. lo menos la mayor parte depende de mí. Totalmente, ser más independientes. Al final el autoconocimiento va de esto, ¿no? Ser más independientes del exterior y ser más dependientes de nosotros mismos. Para los que estéis más interesados, el máster en inteligencia financiera empieza justo mañana. Así que bueno, también ahí estamos ya en las últimas plazas. Así que los que queráis realmente, pues eso, al final es un viaje completo. Marcos lo ha cursado y es un viaje donde cuestionas creencias, donde aprendes a generar ingresos más allá del tipo de ingreso que decía Marcos, de, bueno, trabaja toda tu vida y después jubílate, pues otras maneras de generar ingresos, otras maneras de ganarte la vida, ¿no? Una expresión que no me gusta, pero se usa. eh, y planificar, ¿no? Planificar porque al final en el día a día vamos haciendo y no llegamos a conseguir los resultados que queremos. En cambio, si tenemos un plan de acción
con personas expertas que nos han marcado el camino, tenemos herramientas y con esta guía de los expertos podemos crear nuestro propio plan de acción personalizado para decir, mira, en 10 años quiero tener estos objetivos financieros y cuando me jubile quiero tener este resultado y tener acciones que solo dependan de uno mismo, aquí ya cambia la cosa, aquí ya cambia la cosa. Y aunque nos dé miedo, porque claro que nos da miedo, es una situación difícil, es una situación que nos ataca, ¿no? Es violenta para nosotros. Pero yo creo que la mejor manera es tomárselo como una oportunidad de decir, mira, como sé que el exterior no es, no es seguro, porque no lo es una oportunidad de decir, mira, pues voy a liderar mis propias finanzas. Si el exterior fuera bien y las pensiones estuvieran perfectas, seguramente no tendríamos la oportunidad. No nos plantearíamos ni tan siquiera liderar nuestras propias finanzas y coger las riendas, porque diríamos, bueno, ya funciona lo del exterior, ¿no? En cambio, ahora como el exterior se tambalea, la única opción, en mi opinión, que nos queda es centrarnos en lo de dentro, en el autoconocimiento, en el desarrollo personal y en la educación financiera, que es básicamente lo que planteamos en este máster de inteligencia financiera, que además ya han cursado centenares de personas y que, bueno, vamos por la promoción que empieza mañana, es la promoción número 6. Tú hiciste la 5, ¿no? Las 5. Estás, ya Sí, ves. sí, y un poco esto que vos decís también es, por ejemplo, yo hice, antes de este video, hice una encuesta en Instagram y me dio un 72% que no vamos a tener jubilación y un 28% que sí. Entonces, Ah, es como que la gente, es como que somos conscientes de que tal vez no tengamos jubilación. Entonces, ese 72%, que sea la cantidad de personas que sean, pero es una mayoría, ¿qué se está planteando cuando puso que no, ¿no? ¿Y qué se está planteando hacer o qué no estamos planteando hacer? Porque, viste, es como vos decís, bueno, no creo que tengamos jubilación. Bueno, ¿y qué hago? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy haciendo algo para eso? Bueno, esto que vos hablás, ¿no? ajá. De invertir en inteligencia financiera, en algo que nos dé conocimiento sobre esto, porque creo que es clave y a mí bueno, la quinta formación que vos decís de inteligencia financiera a mí me ayudó muchísimo. ¿Por qué? Porque, como decís, hay profes, hay especialistas que son cracks en sus temas y te van abriendo la cabeza a un montón de cosas desconocidas, porque, ¿qué pasa? Muchos de nosotros vemos los noticieros, vemos las noticias oficiales y vos ves ese paradigma, digamos, lo que te muestran. Pero acá los ves desde otro lado. No es que ninguno tenga la verdad, ninguno mienta, ¿no? O sí Mm, o todo, no sé, depende cómo lo creas, ¿no? claro. Pero sí tenés la mirada de especialistas que lo vivieron en experiencia propia, ¿no? Que están invirtiendo en su jubilación, que están haciendo cosas para tener sus ingresos pasivos, para poder vivir libre financieramente y no esperar a los 65 años. Si tenés la jubilación, tenés tal vez esa libertad de que no estás trabajando, pero bueno, estás conforme con lo que estás recibiendo. Es como, te dan esas miradas y esas experiencias que te aportan, pero muchísimo. Claro, lo importante a veces es tener esta visión global, ¿no? Tenemos la versión ya más oficial, más mm, mayoritaria. Nos va bien también tener la otra visión, no porque sea mejor, como dices, sino para tener una visión amplia y completa de la realidad, para a partir de aquí, cuanto mejor es la información que tenemos, mejores decisiones podemos tomar. Y eso también va al máster, ¿no? Eh, Imagino, Marcos, que te abre la mente para ver posibilidades y oportunidades donde antes ni tan siquiera te planteabas, ¿no? Se abren ventanas que antes no estaban ahí. Y en el tema de la jubilación, pues bueno, para todas esas personas, de 70 y pico, ¿no? Has dicho, de personas de tu encuesta, que son conscientes de que no va a tener jubilación. Claro, estas personas realmente 72%. dices eso, sabes el problema, seguramente les da miedo, porque a todos nos da miedo cuando sabemos que tenemos que hacer un cambio, dar ese cambio, pero bueno, el primer paso sin duda es la formación, porque después también ponerse a dar palos de ciego que se llama, ¿no? Empezar a hacer cosas sin tener una guía de expertos, sin tener la mejor información, pues eso también puede ser contraproducente. Así que realmente para las personas que sois conscientes ya de esto o que hoy habéis tomado conciencia con lo que hemos comentado con Marcos, de verdad, lo recomendamos al máximo que toméis acción para vosotros mismos, para vuestros hijos y bueno, para mejorar vuestras finanzas y también sentiros más tranquilos hoy en el día de hoy porque sabéis que el futuro, pues ya estáis plantando semillas para tener el futuro financiero que queréis. Sí, total, total. Y también es empezar a ver un poquito más a largo plazo, como decías, o sea, no solo por nosotros, sino por los que vienen después. Entonces, como muchas veces está ese pensamiento egoísta también. O sea, está Mm, bueno pensar en uno mismo y hacer las cosas por uno mismo, en ese sentido,
pero hay pensamientos egoístas que vos decís, bueno, yo pienso en mí, hago las cosas por mí y lo que viene después no me importa. Es como que también, bueno, tener un poquito de empatía con todo eso y decir, bueno, o sea, pensar en mí sí, pero sin pisarle la cabeza a ninguno y pensando en los que vienen también atrás mío. Entonces creo que Exacto. eso también, viste, es como empezar a cambiar la mentalidad, empezar a tomar un poquito más de conciencia de eso, viste, y eso creo que te va, como decís, plantando la semilla de la duda, del cuestionamiento, de las preguntas, de empezar a... Yo tengo, por ejemplo, una pregunta que hago mucho en las sesiones de coaching, que es, por ejemplo, ¿qué pasaría si viene tu yo del futuro? O sea, a decirte por qué no tomaste acción en lo que vos estabas queriendo en este momento, ¿no? Y la mayoría, no te diría un 100%, porque el 100% de las respuestas son, me arrepentiría o me diría cómo no hice esto, cómo hice aquello. Entonces, si vos en este momento presente viene tu yo del futuro y le estás diciendo, te estás preguntando y vos le decís, me arrepentiría de no haberlo hecho, entonces, ¿por qué no lo estás haciendo? Y bueno, y ahí entran las creencias, los miedos, la falta de decisión, ¿viste? Un montón de esas cosas que nos damos cuenta, las vemos, pero nos da miedo avanzar y actuar sobre eso. Sí, para eso está el máster y otras formaciones que tenemos en cuestión para afrontar esto, ¿no? A veces, qué gran diferencia entre saber lo que tenemos que hacer y acabar haciéndolo, ¿no? Imagina tú como coach, pues has visto muchas personas en eso, ¿no? Tenemos la procrastinación, el miedo, y al final son nuestros grandes límites, pero repito, para mí el mensaje, como yo lo interpreto, conmigo mismo es, la vida nos pone esta situación, la vida no es que nos quiera atacar, no es que nos quiera hacer daño, sino que quiere nuestro bien y por lo tanto lo que nos está indicando es, hey, deja ya de centrarlo todo en el estado del bienestar, en que el Estado cuide de ti y empieza tú a ser el responsable de tu propia vida. En este caso, en las finanzas, pero en la alimentación, en el amor, en todo, ¿no? Pero en este caso, en las finanzas, creo que es muy importante porque el dinero, igual que dijimos otro día, es muy importante. Es muy importante porque depende de nuestra supervivencia, nuestra prosperidad, nuestra libertad, poder dar una buena vida a nuestros hijos y por lo tanto, hey, vamos a tomar conciencia y vamos a hacer crecer esto y si al final la sociedad acaba experimentando pues más prosperidad gracias a que algunos de nosotros hemos hecho este cambio de mentalidad, ya será perfecto. Por mi parte, Total. Marcos, ya acabo. Si quieres comentar algo más, adelante y ya cerramos. Dale, perfecto. No, solamente una reflexión que me llevo del máster, de inteligencia financiera, el que arranca mañana. Me llevó una reflexión de uno de los profes que me hizo mucho sentido, y esto es lo que hablábamos recién, el tema bueno, trabajo hasta jubilarme y después empiezo a vivir. Él decía que era una persona que se había propuesto en 3 años lograr tener 1 millón de euros. Entonces dijo, estos 3 años, para lograr este 1 millón de euros, yo tengo que trabajar de sol a sol, no ver a mi familia, no ver a mis amigos, no hacer nada más que trabajar 3 años. Entonces empezó a trabajar, trabajó los 3 años, cuando llega al tercer año, le faltaba 1 euro para llegar al millón. Entonces abre los cajones, busca, encuentra el euro, dice llega al millón, se pone a festejar, saca un champán, cuando lo va a destapar, le tocan el timbre, era la muerte que venía a buscarlo. Y él le dice, no, no, te doy 500.000 euros, déjame disfrutar unos meses con esto. No, le dice, no, 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 no hay trato. Te doy 900.000, déjame disfrutar un par de días, no hay trato. Dice, bueno, el único trato que te puedo dar son 5 minutos para que hagas algo ahora. Dice, bueno, déjame escribir una carta. Y la carta que decía dice, ten cuidado con lo que haces con tu tiempo, porque yo no pude comprar ni siquiera un día con toda mi fortuna. O sea, creo que es un mensaje Wow. bastante claro, bastante profundo, bastante claro, y me tocó realmente, por eso lo quiero compartir, porque se me pone la piel de gallina hasta cuando lo digo. Así que Wow. bueno, creo que con eso podemos ir dándole fin al vivo. Bueno, digo adiós y ya está, pero pues, habría sido perfecto acabar así. Muchas gracias por esta frase, bueno, esta historia, de verdad. Wow, me ha dejado la piel de gallina, tío. Bueno, gracias a todos por haber estado aquí. Muchísimas gracias, Marcos, por haber compartido este rato. Esperamos haber, bueno, puesto un poco más de luz en el tema, más conciencia y que a partir de aquí, pues las personas que queréis entrar en el máster para darle solución adelante y las que no queréis o no podéis, pues que igualmente os haya servido para saber más de la situación y por vuestra propia cuenta, pues dar solución a esto. Gracias a todos, de verdad, ha sido un auténtico placer. Gracias, Marcos, eres un crack, tío, para mí, de verdad. Aprovecho aquí en público para darte las gracias por tu disposición, por tu sabiduría, bueno, por tu energía a la hora de compartir y también por tu habilidad a la hora de comunicar, que es excepcional, de verdad. Así que, bueno, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Roger. Muchas gracias a vos también por todo, a Cuestiona y a tu apertura y a tu conocimiento también aporta muchísimo, así que agradecido enormemente esta oportunidad. Gracias. Un beso para todos. Nos vemos. Chao, Chao. chao. Chao.